¿Por qué Jesús ha instituido la Eucaristía? Es este tema importantísimo que va a compartir con nosotros Monseñor Pedro Pablo Elizondo, legionario de Cristo, nacido en San José de Gracia, Michoacán. Cursó sus estudios en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y estudios de teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma. Ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1982. En su ministerio sacerdotal se ha especializado en la formación sacerdotal de seminaristas, novicios. Ha ejercido el cargo de maestro de novicios en diversos seminarios de los Legionarios de Cristo. Profesor de pastoral hispana en el Seminario de la Diócesis de Nueva York y rector del Seminario de los Legionarios de Cristo en Santiago de Chile y en Dublín, Irlanda. Y con enorme júbilo para todos nosotros, por este motivo también quiero un aplauso muy especial para recibir a Monseñor Pedro Pablo Elizondo, que ha sido nombrado el 26 de octubre del presente año, ha sido nombrado por su santidad Juan Pablo II como obispo de la prelatura de Cancún, Chetumal, sucesor de los apóstoles, por lo cual recibimos con ese cariñoso aplauso y nos unimos al júbilo de la Iglesia de Quintana Roo al recibir a nuestro amigo Monseñor Pedro Pablo Elizondo, símbolo de unidad de los cristianos de Quintana Roo. Bienvenido, Padre Pedro. Ya pueden sentarse, ya, gracias. Muchas gracias de verdad. Me da muchísimo gusto estar en esta mañana aquí, poder compartir este tema tan hermoso, tan interesante de la Eucaristía. ¿Por qué Jesús se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía? ¿Por qué? Vamos a recogernos, vamos a tratar de abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma a la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, para que esa iluminación nos ayude a valorar un poquito más el don preciosísimo de Jesús en la Eucaristía, amarlo, venerarlo, acompañarlo, adorarlo más tiempo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de sacar un fruto de esta plática. Comencemos haciendo una breve oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Si me permiten, queridos hermanos y hermanas, quisiera comenzar con un pequeño testimonio personal. El día que fui citado a la casa del nuncio de su santidad en México, y después de que me di cuenta de que de ahora en adelante ya no me iban a llamar Padre Pedro Pablo, sino Monseñor, desafortunadamente, porque pues me gusta mucho esto de padre y creo que ahora tengo que ser más padre, pero ya parece que la gente acostumbra a llamarle a uno Monseñor. Bueno, en el momento en que supe eso, enseguida me entró un deseo muy grande, muy vivo, de buscar una capilla, de hacer una visita ante el Santísimo, de platicar, de decirle a Jesús: aquí estoy para hacer tu voluntad, ayúdame, y ponerme en las manos de Él y de la Santísima Virgen. Y salimos a la calle, ahí en Guadalajara, en medio del Congreso Eucarístico Internacional, y comenzamos a buscar una iglesia, y por fin, después de un rato, encontramos una capilla. Me bajé del coche, comencé a tocar y no abrieron porque estaba cerrado, era pues a primeras horas de la tarde. Total que se llegó la hora
después de ir a la misa que se iba a celebrar en la Plaza de la Minerva para hacer la procesión del Santísimo hasta la catedral, 7 kilómetros. Y cuando iba ya llegando a la Plaza de la Minerva, ya me vine a pie, una señora me encuentra y me dice: ¿y usted es padre? Pues sí. ¿Y ya habla español? Pues un poquito. ¿Y confiesa? Pues también otro poquito. ¿Y me puede confesar? ¿Cómo no, señora? Con mucho gusto. Yo quería llegar a una iglesia, al sagrario o a la misa, y ahí de repente pues se forma la fila de gente para confesarse. Alguien saca una silla no sé de dónde, en medio de la plaza, y ahí estoy confesando un buen rato, con ese deseo de querer encontrar a Jesús y hablar con Él íntimamente en un momento de calma, de tranquilidad. Pero ahí estaba pues la gente necesitada de confesión. Cuando ya se terminó la fila y pude escaparme a la misa, que llegué tarde, pero por ahí me colé, pues estaba queriendo celebrar la misa y estar en contacto con Dios nuestro Señor para llegar a tanta gente y tanto apretujadero, que pues ahí más o menos uno trataba de concentrarse. Llegó la comunión y luego la procesión, y en la procesión pues estaba ahí el Santísimo, muy hermosamente adornado, la custodia, pero al lado iban los obispos y luego los sacerdotes, y la gente comenzó, que estaba como una malla humana, 7 kilómetros a lo largo de la calle, y comenzaron a clamar: se ve, se siente, Jesús está presente, se ve, se siente, Jesús está presente. 2 horas de aclamaciones en 7 kilómetros, con una alegría, con un gozo, con un entusiasmo, con una fe, con una espiritualidad realmente muy grande. Y yo con ganas de encontrar un momento de calma, pero ahí entre la multitud, tratando de unirme a Jesucristo. Y recuerdo que me encontré un obispo español y le pregunté: Excelencia, ¿qué le parece? Magnífico, estupenda la fe de este pueblo. Pero tú, ¿has podido rezar algo? Y yo, pues ese era el deseo que tenía, y más o menos lograba de vez en cuando tener un momento de contacto y de oración con Jesús. Pero al mismo tiempo comencé a sentir esa felicidad, esa alegría, ese gozo, ese contagio de la felicidad de todo aquel pueblo que aclamaba a Jesús y que no se cansaba de cantar, de rezar y de gritar: se ve, se siente, Jesús está presente. Entonces al final, cuando ya llegó la hora de la bendición, atrás de la catedral, en la Plaza de la Liberación, con un escenario espectacular en la noche, con las torres de la catedral hermosísimas, me di cuenta que yo andaba buscando a Jesucristo en la Eucaristía, en un rincón por ahí silencioso y apartado, y que Dios quería que lo encontrara en medio de la multitud, en ese río impetuoso de fe del pueblo, que no podía cesar de gritar y de aclamar a Dios nuestro Señor con todo el amor de su corazón. Ahí estaba Jesucristo, en medio de esa multitud de miles y miles de personas que querían dar testimonio de su fe y que no aguantaban ese amor en su corazón, y que tenían que irradiarlo, cantarlo, gritarlo, aclamarlo a los 4 vientos. Entonces comprendí que el nuevo obispo de estas tierras tenía que ser muy eucarístico, totalmente centrado en la Eucaristía, totalmente metido ahí en la Eucaristía, al pie del sagrario, para poder sacar de la Eucaristía toda la luz, toda la fortaleza y todo el amor que se necesita para poder guiar al rebaño. Pero comprendí también que no solamente tenía que ser un pastor que sacara de ahí todo lo que necesita para poder cumplir la misión evangelizadora, sino que también la Eucaristía tenía que ser
el programa, el proyecto, el plan pastoral, que la Eucaristía era el objetivo. No solo para adorar a la Eucaristía, para estarse ahí ante el sagrario muchas horas, sino para aprender de la Eucaristía el mensaje de Cristo, para practicar la Eucaristía, eucaristizándose y haciéndose como Cristo. Entrega, caridad, solidaridad con todos los hermanos. Así pues, ahí es donde, en esos primeros momentos, cuando supe que tendría que hacer un servicio pastoral especial, supe que ese servicio tenía que ser totalmente eucarístico, eucaristizado. Cumbre del trabajo, fuente de inspiración. Ahí fue donde comprendí que la misión era esa: hacer que todos los hombres conozcan y reconozcan a Cristo como centro de la civilización y de la historia, como gozo de su corazón, como paz de su alma y como plenitud de todas sus aspiraciones. Queridos hermanos y hermanas, no sé si ustedes han escuchado un día, alguna vez, lo que pasó cuando un señor católico entró a una iglesia con su amigo musulmán. Y al entrar a la iglesia, pues el musulmán estaba muy despistado, pero ahí estaba tranquilo, recogido. Y el católico llegó y se hincó enfrente del altar. Y se quedó un buen rato haciendo una visita al Santísimo. Y el musulmán no sabía si hincarse, si pararse, si sentarse o qué hacer en la iglesia. Pero ahí estaba esperando a su amigo y se quedó parado. Entonces al salir le dice: oye, ¿y por qué te hincaste si había muchas bancas para que se sentaran? Es que estaba el Santísimo. El Santísimo. ¿Y qué es el Santísimo? Pues estaba expuesto el Santísimo, aquella cosita blanca que estaba en una especie como de estrella con rayos. Esa es la custodia, y allí estaba Jesús, Dios. Y el musulmán le dice: ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios. ¿Y tú crees eso? Y le dice: pues no te fijaste que estuve ahí hincado un buen rato, pero tú crees que ahí estaba Dios. Pues sí. Y le dice el musulmán: si yo creyera que ahí está Dios, yo me clavaría de rodillas y ahí me quedaría, y tal vez me desmayaría, o tal vez me moriría de la impresión. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios mismo está ahí? Queridos hermanos, nuestra celebración de la Eucaristía, nuestras misas, son un banquete, son una fiesta, son una reunión de fieles. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, pero sobre todo es la presencia de Dios mismo, de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, verdadera, real, sacramental y sustancialmente presente. ¿Creemos eso? ¿Cómo es nuestra fe en eso? Creo que para poder venerar, adorar, amar y acompañar a Jesús en la Eucaristía, nos puede ayudar mucho pensar, valorar más que pensar,
en lo que significa la Eucaristía. ¿Quién está ahí y por qué está ahí? ¿Por qué está Jesús ahí? ¿Por qué se quedó en la Eucaristía? En ese pan, en esa sangre, en ese vino convertido en sangre. ¿Por qué? Eso es lo que tratamos en 5 puntos de contemplar, de meditar, de reflexionar en estos momentos. Primero, ¿por qué se quedó Jesús en la Eucaristía? Vamos a acordarnos del momento en que instituyó la Eucaristía para saber por qué. Resulta que Jesucristo en el cenáculo les dice de repente a sus discípulos: salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. O sea, ya me voy. Y los discípulos no podían creerlo. ¿Cómo que ya te vas? ¿Pero ya nos vas a dejar? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Estaban tan tristes y tan desconsolados que Jesús entonces intentó consolarlos y les dijo: voy a prepararos una morada en la casa del Padre. Si me voy es para que allá les prepare a ustedes una morada y estemos todos juntos en el cielo. Y los apóstoles seguían igual de tristes o más tristes. ¿Por qué? Porque ellos no querían irse al cielo a tener una morada allá. Querían quedarse con Jesucristo, pero ahí donde estaban, en el cenáculo, no allá quién sabe dónde. Y entonces les dice: miren, si yo me voy es para interceder por ustedes, y cualquier cosa que pidan al Padre yo se las voy a conceder. Para eso voy a estar allá intercediendo, para que todo lo que pidan en mi nombre se les conceda. Bueno, pues lo único que querían ellos que se les concediera era que Él se quedara con ellos. Eso es lo que estaban pidiendo, ese era el anhelo de su corazón en ese momento. ¿Siguen tristes? ¿Muy tristes? Entonces Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque así les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes. Y siguen tristes porque no querían otro consolador, lo querían a Él. Él era su consolador, Él era su consolación. Entonces, queridos hermanos, cuando no pudo consolarlos de ninguna manera, no le quedó más remedio que inventarse esa forma maravillosa y milagrosa de quedarse con ellos. Irse, pero quedarse en las especies del pan y del vino. Este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre. Haced esto. Y ahí se quedó con ellos. ¿Por qué? Para consolarlos, para acompañarlos. Porque la amistad que tenía Él con ellos y ellos con Él era tal, había llegado a tal grado de intensidad que ya no podían separarse, que ya no podían vivir sin Él. No sé si ustedes saben quién es la primera santa norteamericana. Se llama Elizabeth Ann Seton. Era una señora protestante, no era católica. Se casó con un católico italiano, muy guapo, muy apuesto, muy rico, muy buena gente. Pero a los pocos años de matrimonio, un cáncer y se le muere el esposo y queda desconsolada, tristísima. Entonces se va a su iglesia protestante y se pone a rezar. Allá atrás, en la última banca de las iglesias protestantes, no sé si ustedes hayan entrado a alguna. Yo me acuerdo haber entrado allá a una que me dio mucha pena
la Catedral de San Patricio en Dublín era católica y los protestantes la tomaron. Entonces entras tú y parece un museo con cosas por todas partes. Se dejó la lámpara del Santísimo allá apagada y es aquello tan frío, y además el día que me tocó ir después del servicio, se pusieron a servir cafecito y tecito y galletitas allá al final de los cantos. Una cosa que realmente, por lo menos a mí, no me daba mucha devoción. Bueno, pues este señor estaba en una iglesia, su iglesia, rezando, pero del otro lado de la calle había una iglesia católica y estaba expuesto el Santísimo. Y ahí estaba la gente, las veladoras, las flores, todo muy bonito. Le llamó la atención. Y ella, como su esposo era católico, pues ya más o menos tenía idea, aunque no creía o no tenía esa fe católica. Y de repente, sin saber cómo ni por qué, se pone a platicar con Jesús Eucaristía, que está del otro lado de la calle. Y una conversación tan íntima, tan profunda, abriéndole su corazón y sintiendo que Cristo le hablaba y le consolaba, que en ese momento sintió una gran paz, sintió un gran consuelo y se llenó de fe y se convirtió al catolicismo y se consagró al Señor y fundó una congregación religiosa y ha fundado cientos de escuelas católicas, y mucha gente ha seguido su ejemplo, su gran ejemplo de santidad y de amor a Jesucristo Eucaristía. Lo mismo les pasó a los discípulos de Emaús, tristes, desconsolados, decepcionados. Venían ya de vuelta de Jerusalén. Nosotros esperábamos, pero ya estaban desanimados, decepcionados de todo lo que había pasado en Jerusalén. Y entre el crepúsculo de la tarde y las sombras de su corazón, aquel caminante misterioso se les unió espontáneamente, casi insensiblemente. Para ellos fue como un pequeño rayo de luz, como un bálsamo suave que penetró en su entristecido corazón. Y cuando el extraño caminante hizo ademán de seguir adelante, le suplicaron: quédate con nosotros, porque atardece y el día vaya de caída. Le invitaron, le suplicaron, le insistieron y se quedó con ellos. Y poco después, el rostro de Jesús desapareció, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se les habían abierto los ojos y lo habían reconocido. Se quedó con ellos en la Eucaristía. Su corazón ardía de amor y de alegría y volvieron corriendo a Jerusalén a anunciar lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué se quedó con los discípulos de Emaús? Porque ellos se lo pidieron, porque ellos se lo suplicaron, porque ellos lo invitaron, porque habían sentido cómo su presencia había disipado las tinieblas de tristeza, de duda, de decepción, de depresión de su corazón. Queridos hermanos, queridas hermanas, la vida sin Cristo es triste, insustancial, no tiene chiste, vacía. La vida sin Cristo puede a veces ser muy cruel y casi insoportable. La vida sin Cristo puede ser una tragedia, una negra noche muy larga y muy amarga. Las tinieblas de la tristeza, del desaliento, nos amenazan, nos invaden.
tarde o temprano, a todos nos puede caer la espesa sombra de la noche. Queridos hermanos, en el camino de este mundo convulsionado, cada uno de nosotros siente esa sombra que lo amenaza, que lo envuelve. ¿Quién puede decir que a él no se le ha cruzado ninguna sombra de tristeza, de traición, de incomprensión, de enfermedad, de engaño, de desengaño? Queridos hermanos, no vamos solos por el camino. Dios sabe de nuestras tristezas y de nuestras penas. Por eso se nos acerca, por eso se hace el encontradizo, por eso se nos une en el camino y nos comienza a platicar y a consolar. Por eso se queda con nosotros para siempre en la Eucaristía. Queridos hermanos, nosotros somos católicos. No podemos dejarnos invadir por el miedo, por la tristeza, como los paganos que no conocen, que no creen. A esta sociedad moderna, tan poderosa, tan orgullosa, tan avanzada, le atenaza y le amenaza el peligro de vivir en el miedo, al terrorismo, a la inseguridad, a tantas cosas que la sociedad hoy nos puede estar como una sombra echando encima. Pero nosotros creemos en Cristo resucitado, que se queda en la Eucaristía al partir el pan, como se quedó con los discípulos de Emaús. No nos puede atenazar el miedo cuando tenemos a Jesús ahí con nosotros, resucitado y glorioso, para llenarnos de fe, de confianza, de fortaleza, de esperanza, de alegría, de celo. Es el gozo de nuestro corazón, es la paz de nuestra alma, es la plenitud de todas nuestras aspiraciones humanas. Recuerdo que hace poco tiempo llegó a la parroquia una señora muy asustada, muy atemorizada, muy espantada. Quería hacer una confesión general. Estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, le habían recomendado. Había venido la primera vez, pero no se acercó al confesionario, a la sacristía. La segunda vez ya tuvo el valor de acercarse, pero todavía tenía mucho miedo y no se confesó. Se fue. Pero luego volvió otra vez. La tercera vez ya se animó. Hizo una confesión preciosa, completa, maravillosa, sincera, y lloraba. Y después de que el sacerdote le comienza a explicar la misericordia, el amor, la fuerza, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada de Cristo en la cruz, comenzó a llorar de alegría, de gozo. Se cambió totalmente su rostro y comenzó a decir: es que no lo sabía, es que no lo sabía, es que no lo sabía. Y salió del confesionario radiante. Se fue a hacer una visita y al día siguiente vino: padre, no sé qué me pasa, a lo mejor estoy alucinando. Es que yo veía ahí en el sagrario como una luz, me parecía todo tan luminoso, tan hermoso, las flores, la luz de las velas. Yo creía que estaba alucinando, pero no sé, pues yo sentía que todo estaba iluminado. ¿Qué dice usted, padre? Pues no te preocupes, hombre, si estaba iluminado o no estaba iluminado el sagrario, lo que veo es que tu rostro está iluminado, feliz, radiante. Como decía un autor, los ojos que ven mucho al sagrario tienen un brillo especial, brillo de la paz y brillo de la felicidad.
¿por qué se quedó Cristo en el sagrario? Para que no se desperdiciara su preciosísima sangre derramada en la cruz. Tal vez ustedes han visto la película de la Pasión, a lo mejor 1 o 2 o 3 veces. Y tal vez muchos de ustedes han llorado. A mí me dijo un padre que la había visto antes de que salieran los cines. El día que vaya usted a ver la película de la Pasión, procure meterse entre las mujeres para que lloren y sollocen y así la viva con más emoción. Bueno, pues por más que hice la primera vez, porque la he visto 3 veces, me tocó al lado de un señor bigotón, muy fuerte y muy machote. Digo, bueno, pues ni modo, yo la voy a vivir más internamente, no en el ambiente. Pues a los 5 minutos aquel bigotón sacó su pañuelo y no dejó de estar sonando toda la película, ¿no? Muy disimuladamente. Todos nos hemos conmovido. Como decía aquella señora, yo no hacía más que llorar y pedirle perdón a Dios por mis pecados y decir, y yo que me quejo de mis sufrimientos, no sé de qué me quejo. Tal vez nos hemos conmovido y nos hemos preguntado qué significan todos los símbolos que aparecen ahí en la película de la Pasión. Pero hay uno que a mucha gente le llamó la atención y tal vez no le encontramos mucho significado. Es el detalle de cuando María, con los lienzos que le da Claudia, la esposa de Pilato, recoge la sangre, el charco de sangre después de la flagelación brutal que recibe Jesucristo y que todos quedan salpicados, incluso los verdugos salpicados de sangre hasta en la cara. Y ahí está un charco de sangre y viene ella con unos lienzos purísimos y recoge con mucho cariño, con mucho primor, con mucha delicadeza aquella sangre derramada en la flagelación. Queridos hermanos y hermanas, la sangre para los judíos era símbolo de la vida, era como el alma de las personas. Y la sangre para nosotros los cristianos, para nosotros creemos en Jesucristo y el significado de su pasión, es símbolo no solamente de que nos da la vida, sino de el amor tan grande que le lleva a derramar toda su sangre para salvarnos. Pues guardar esa sangre, apreciar esa sangre, valorar esa sangre y no dejar que quede ahí como basura tirada en el piso para que la pisen, eso es lo que Jesucristo quiso decirnos cuando en la Eucaristía anticipa, reúne, concentra todos los méritos de su pasión, toda esa sangre derramada, la hace un sacramento, un símbolo, algo que pudiera durar y que pudiera después repartirse y llegar a cada corazón, a cada alma, a cada familia, con todos los efectos de su redención, de su pasión redentora. Esa sangre que Cristo derramó por ti y por mí, ese sufrimiento tan terrible, ¿qué tanto lo valoramos y lo apreciamos? ¿Qué significa para ti esa sangre derramada? Significa todo ese amor y toda esa vida que Dios nos ofrece. Yo me imagino que valorar lo que significó ese sufrimiento y esa sangre, como lo hizo la Verónica, que fue y le limpió el rostro a Jesucristo, y luego Jesucristo, según la tradición, le deja impresa su imagen en ese lienzo. Cuando valoramos, cuando apreciamos todo lo que Jesucristo sufre por nosotros, como que deja impresa la imagen, su imagen, en nuestro corazón. Porque esa sangre derramada, esa Eucaristía,
ofrecida por nosotros, derramada por nosotros, por amor a nosotros, es Jesucristo mismo, que nos salva, que nos purifica. Queridos hermanos, Cristo en el misterio pascual actualiza su salvación. Quisiera yo que en este momento tratáramos de entender cómo llega esa sangre a través de la Eucaristía a nuestras vidas, a nuestras almas. Lo que Cristo sufrió, lo que Cristo padeció, su muerte, resurrección, se llama el misterio pascual, y es un acontecimiento que sucedió el viernes, jueves, viernes, sábado y domingo santo. Pero ese misterio pascual queda absorbido cuando Jesucristo resucita por la eternidad, por el amor de Dios eterno que lo hace permanente. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, esa eternidad del misterio pascual se hace presente y se hace eficaz. Es como un río, el río de la gracia, el río de la sangre de Jesucristo, que cada vez que hacemos una celebración, como que brota el manantial de la gracia. Es un río subterráneo a través de los siglos y de los espacios, que ahí donde se celebra la Eucaristía, brota la fuente de la Eucaristía. No sé si ustedes han visto la película de Ben-Hur. En la película de Ben-Hur, cuando Cristo muere, comienza a llover, y esa lluvia se lleva la sangre de Cristo derramada en la cruz, y esa sangre comienza a correr como un río junto con el agua, y después, bajando por entre las veredas, llega hasta una cueva donde está la mamá y la hermana de Ben-Hur, que son leprosas, les ha dado la lepra. Y entonces esa sangre mezclada con el agua toca sus pies y comienzan a sentir que están limpias, que están sanas, y se acuerdan de todo lo que han vivido antes y lo que sabían de Jesús. Así que la Eucaristía es ese canal, es esa fuente, es ese pozo, ese manantial de donde sacamos la sangre que nos hace limpios, que nos hace santos, que nos purifica de nuestros pecados. ¿Para qué estableció pues Jesús la Eucaristía? Para que su sangre preciosa no se desperdiciara. ¿Para qué estableció Cristo, instituyó Jesucristo la Eucaristía? ¿Por qué? Porque nos quería santos, para santificarnos. Es la santidad a la que estamos llamados, es la santidad el proyecto, el designio de Dios, lo que provocó que Jesucristo se quisiera quedar con nosotros. Y cada vez que celebramos una Eucaristía, queridos hermanos, ahí está la acción de gracias, la adoración, el perdón de nuestros pecados y el alimento que nos santifica. Sabemos los valores de la misa, el valor de adoración. No existe mejor manera de dar gloria, alabanza y honor a Dios que ofrecerle a su Hijo, en el que tiene puestas todas sus complacencias. El poder de reparación, el valor de la misa infinito, que repara por todos los pecados y las ofensas a Dios. El valor de petición de gracias,
Jesucristo mismo, que intercede por nosotros en la misa para santificarnos, para perdonarnos los pecados. ¿Por qué se quedó con nosotros? Para hacernos santos. Ahí está el testimonio de todos los santos, el Papa Juan Pablo II, el Padre Pío, que vivía la misa con una intensidad y que se identificaba y sufría lo que Jesucristo sufrió en la cruz, y así pues quedaba totalmente santificado y purificado. ¿Por qué se quedó con nosotros en la Eucaristía? Para descifrarnos el mensaje más importante de la existencia humana. Todos sabemos, queridos hermanos, que la vida del ser humano es un misterio, que todos queremos ser felices, pero a veces no encontramos el camino, que todos queremos amar, pero a veces no sabemos cómo. Es Jesucristo el misterio que desvela el misterio del ser humano. Sí, es el amor, es la felicidad lo que buscamos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo amar? La Eucaristía descifra ese misterio. No sabemos amar de veras, no sabemos lo que es el amor. Lo confundimos con el sentimiento, con el romance, con la emoción, con tantas cosas que no son el amor. El amor es entrega, es Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. Haced esto. El ser humano está perdido, extraviado en las tinieblas, es un misterio, no sabe qué hace, no sabe dónde va, anda perdido si no encuentra el amor. El amor verdadero, el amor total, el amor real, el amor auténtico, que solo se descifra en la Eucaristía. Entrega sincera, generosa, total, sacrificada. Mientras no caminemos por ahí, mientras no aprendamos a amar, estamos ciegos, estamos perdidos, estamos desorientados, estamos extraviados, estamos perdidos. La Eucaristía te descifra el mensaje más importante: cómo amar de veras a Dios y a nuestros hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, Cristo establece su Eucaristía para unir el cielo con la tierra. Cristo, pan vivo, bajado del cielo, para llenarnos del cielo, para llevarnos al cielo. Pan vivo bajado del cielo, para llenarnos de cielo, para llevarnos al cielo. Un párrafo hermosísimo del Papa en la encíclica sobre la Eucaristía nos hace ver esto de una forma muy plástica. El Papa nos confiesa el gusto tan grande que le da celebrar la Eucaristía en muchas y diferentes iglesias, catedrales, basílicas, en muchas y variadas partes del mundo, y evoca con especial gusto y cariño el haber podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas del mar, las misas celebradas sobre altares construidos en los estadios o en las plazas de las grandes ciudades. Estos escenarios tan variados, dice el Papa, en mis celebraciones, me hace experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo todo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. El mundo
nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él redimido por Cristo. Queridos hermanos, por eso instituyó la Eucaristía, para unir el cielo con la tierra, para llenar la tierra de cielo, para llevar toda la tierra al cielo. Queridos hermanos, tanto amor, tan grande tesoro que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos nosotros a aprovecharlo? ¿Y cómo vamos a corresponder? No podemos terminar sin sacar un propósito, un compromiso, un fruto práctico. Amor con amor se paga. No podemos quedarnos indiferentes e ignorantes ante tanto amor. Por eso les quiero sugerir el propósito que el Papa mismo nos sugiere en la última carta que mandó cuando hizo este año de la Eucaristía. Estamos iniciando el año de la Eucaristía con un congreso dedicado a la Eucaristía. Qué suerte y qué gracia tan grande. Y en este año de la Eucaristía hay muchísimas gracias que Dios nos tiene preparadas. Vamos a sacar ese propósito que el Papa nos dice. Dice, yo quisiera, no quisieran muchas cosas extraordinarias, espectaculares, sino que todos los propósitos los encaminaran a la interiorización, a la contemplación de este misterio. Y nos dice así: la adoración eucarística fuera de la misa debe ser durante este año de la Eucaristía objeto especial para las comunidades cristianas. Fomentar la contemplación ante el sagrario. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Acuérdense siempre, los ojos que miran mucho al sagrario tienen un brillo especial. Así que, siguiendo la sugerencia, el deseo, el anhelo del Papa, queridos hermanos, les invito a postrarse largo rato ante el sagrario. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía. Profundicemos nuestra contemplación personal con la Biblia, con el rosario, con María. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía. Él se quedó con nosotros, no lo podemos dejar solo. Los ojos que miran mucho al sagrario tienen un brillo especial. No pueden andar tristes, agobiados, deprimidos. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía. Se quedó con nosotros para disipar las sombras de nuestra tristeza y soledad. Ahí nos está esperando para que vayamos a gozar de su compañía y de su consuelo. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía y digámosle como los discípulos de Maús: Señor, quédate con nosotros porque atardece. Señor, quédate con nosotros porque tenemos miedo a las tinieblas y tenemos hambre de Dios, hambre de ti. Señor, quédate con nosotros. Sálvanos de nuestros egoísmos, perezas, desalientos y acompáñanos en el largo camino de la santidad. Aliméntanos y fortalécenos para que no desfallezcamos en el camino estrecho de la santidad. Señor Jesús, no nos dejes solos. Tú eres el centro de la historia y de la civilización, el gozo de nuestro corazón, la plenitud de nuestras aspiraciones. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Llénanos de cielo, llévanos al cielo, donde vives y reinas en la gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias.